Buenas noches, mi nombre es Carol Daniela Preciado. En este momento vamos a hablar sobre el desarrollo de los factores que se presentaron en el caso de Lola. Yo en este momento voy a ejercer el rol de coordinador académico y orientador. Dentro del cuadro hay diferentes preguntas, cada uno generó como su respuesta dependiendo del rol. En este caso, la primera pregunta es eh, si es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición. En mi caso, pues para mí en el rol de coordinador no es tan válido ese interrogante, ya que el no poder aprender de Lola se puede presentar más que por algún otro inconveniente, ya sea por algún inconveniente en su colegio o casa. Adicional a eso, no se puede dejar de lado el problema de alimentación con el que ella viene presentando problema también, solo que no nos podemos pegar solamente en esa parte, ya que ella no solamente está presentando el mal aprendizaje, sino que está presentando actuaciones no muy tolerables en el aula de clase. Adicional a eso, también me generan otra pregunta que es cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje. En este caso, si por algún motivo Lona no se está alimentando bien, ya que es algo que se estaría averiguando muy a fondo, puede que esa debilidad no le permita tener concentración y por eso mismo no pueda aprender. Ya es algo que se debe de indagar directamente con los papás y ciertos los especialistas encargados del tema. Ya en este momento podemos dar paso a la coordinadora de convivencia para que nos dé la opinión sobre esa hipótesis. Buenas noches, yo me llamo Jenny Peralta, en este momento voy a ejercer el rol de coordinadora de convivencia. De acuerdo al estudio de caso Lola, tenemos una hipótesis que se enfatiza al factor nutricional. Y como lo decía mi compañera, hay dos preguntas. Entonces, desde el punto de vista de la coordinadora académica, este factor no es válido porque ya que Lola presenta un mal comportamiento, no conocemos su rol, su realidad social, que sí cuenta como factor para desencadenar un mal comportamiento. Por lo tanto, la alimentación aquí entra a ser un derecho y para que ese factor sea válido, debemos tener en cuenta que tendría que ser un estado crítico y muy notorio para que desencadene de pronto el tipo de actitudes que está presentando Lola. Entonces, por lo tanto, no es válido. Respecto a la segunda pregunta, tal vez sí, pero como dije anteriormente, tendría que ser muy avanzado el factor nutricional. Entonces, es posible que al no alimentarse de forma apropiada no muestre un estado de ánimo muy positivo para relacionarse con su entorno, su espacio, con las personas que la rodean, ya que pues es muy natural que cuando una persona no se alimenta bien, así sea una vez en el día, tiende a tener un mal desempeño de sus capacidades y comportamientos. Pero este no es un factor que deje ver muy en sí lo que está presentando Lola porque ella quiere llamar la atención y no habla de que esté alimentándose mal. Es una hipótesis que se tiene que profundizar más. Y a continuación damos paso a la opinión de la directora del curso. La directora de curso sigue siendo usted, compañera. Ay, a mí me faltó otra respuesta, ¿es cierto? ¿No? Ah, no, no, no. Listo, pasamos a la directora del curso, nuestra compañera Alejandra. No, si es usted la directora de curso. Ay, perdón. Listo. Entonces, dice que, de acuerdo a la opinión de la directora del curso, es posible que, pues al ser la directora del curso la que interactúa un poco más frecuente con ella, porque está más presente en el proceso y jornada académica de Lola, es posible que ya es una situación que, ya que es una situación que ella no presentaba antes, es posible que sí la pueda afectar
su nutrición, si no se presentaba antes y de un momento a otro empieza a alimentarse mal, tal vez sí pueda desencadenar en ella un mal comportamiento, pero no se justifica la agresividad, el estrés, la incomodidad. Eso ya, esos factores no los justifica la falta de una buena nutrición. Y en su estado de ánimo para soportar la jornada académica y desarrollar sus actividades, sí es importante tener una buena alimentación, ya que esto le permite estar concentrada, debido a que cuando una persona, por ejemplo, si muestra un malestar estomacal, se concentra más en su malestar estomacal que en su misma actividad. Entonces, en ese caso sí podría verse afectada, debido a que es una actitud que no presentaba antes. Ahora sí, podemos pasar con nuestra docente que remite el curso. Bueno, mi nombre es Alejandra Prada y estoy haciendo el rol de docente que remite el curso. Para determinar exactamente hasta qué punto están afectadas sus problemas en el área cognitiva, sería necesario establecer su nivel de desnutrición. Ya como lo plantean los estudios, los efectos de la misma dependen de su gravedad, además de que juega un papel muy importante también toda clase de problemas socioeconómicos los que vean enfrentados en su entorno. Un programa de alimentación escolar, aunque no sea la respuesta definitiva a los problemas de Lola, podría junto con otros factores aportar para que pueda verse en ella una mejora significativa y así pueda aprender mejor. Una buena alimentación incide directamente en el desarrollo del cerebro, logrando así un crecimiento cognitivo que se verá reflejado en el proceso de aprendizaje. Estimulación recibida en el hogar, pues en pautas, escolaridad y el empleo de los padres son algunos aspectos generados vinculados al nivel de desnutrición. Ahora le damos paso al rol de orientación. Listo, bueno, en cuanto con la orientación debido a las dos preguntas anteriores, se puede decir que debido a la mala nutrición de Lola, se debe programar como tal una reunión con los padres para comentar lo sucedido y ver de dónde proviene exactamente el problema alimenticio de Lola, ya que debido a eso no le permite tener una buena concentración para poder aprender. No se puede destacar de todo la mala alimentación porque no sabemos el por qué ella no se alimenta, no sabemos de dónde proviene directamente el problema que le ocasiona todas esas actitudes a ella. También se debe tener en cuenta que con una buena alimentación, no tener buena alimentación, se encuentra muy débil y es por lo mismo que se encuentra con cero concentración en el aula de clase. No se podría retener la información brindada por el maestro. Para ese caso ya se debe ayudar a la niña con una inclusión de alimentación escolar para ver así un poco en su desarrollo. Esos son como tales los puntos de vista en los diferentes roles en cuanto a esa primera hipótesis. Pasamos ya a la segunda hipótesis que hace parte de la motivación, también cuenta con dos preguntas. Esas dos preguntas dicen que si es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada y cuál es la relación que hay entre la motivación y el aprendizaje. Por parte del coordinador académico, que es mi rol en este momento, sí me parece que es muy válido pensar o suponer que Lola está desmotivada, por lo tanto no aprende. Por ese mismo motivo, se realizar un arduo proceso para ver desde dónde empieza esa desmotivación de Lola y a lo que la ha llevado. También se puede decir que la motivación y el aprendizaje va de la mano, ya que si un niño no se le motiva desde la casa a aprender, a hacer cada día mejor, ellos nunca van a tener como ese amor, ese entusiasmo de aprender, ser más grandes para aquellas personas que lo motivan. Por el contrario, si se encuentra con rechazo, con ignoración a lo que él hace, muestra, nunca se le va a ver una motivación, unas ganas de aprender en el aula de clase. Eso también lo puede estar afectando en el caso de Lola. Ya podemos pasar a lo que es el coordinador de convivencia para verificar y validar qué opinión cuenta. Bueno, de acuerdo con el rol del coordinador académico, pues es válido
ya que tal vez en su hogar no tiene un adecuado acompañamiento y por ende se encuentra desmotivada. Por lo tanto, le cuesta relacionarse en algunos aspectos, es decir, de pronto nace la frustración, nace la incomodidad, nace la inquietud al sentirse tal vez frustrada porque necesita entender algo pero no sabe cómo pedir que se lo expliquen o tal vez no tiene quien la guíe o la oriente. En este caso, pues si la base de un aprendizaje es en casa y el refuerzo principal siempre lo encuentran en casa. Cuando estamos motivados, demostramos interés, iniciativa y entusiasmo, por lo tanto nos animamos a participar y aprender. Es un estado natural de todo ser humano cuando encontramos algo que de verdad nos gusta, nos interesa y es tal cual como ocurre en los niños. Los niños demuestran interés por lo que les gusta, por lo que sienten que les atrae y si sienten que algo les atrae y no están orientados, pues tienden a sentirse incómodos y a disgustarse al no tener quien los acompañe o los oriente. Por lo tanto, tal vez sí, y es muy válido que ella pueda estar desmotivada. Mm, Para pasar al siguiente punto, al siguiente rol con el director del curso, es posible que Lola se encuentre desanimada porque todos se centran en su comportamiento, pero no en la raíz de este. Es decir, pues todo el mundo está cuestionándola por su mal comportamiento, pero nadie está enfatizándose en pensar de dónde proviene y por qué se está presentando esto, ya que antes no ocurría. Entonces, tal vez por esa misma razón se pueda presentar desanimada. Cuando los niños están motivados, tienden a trabajar en equipo, comprenderse como compañeros y para aprender juegan promoviendo aprendizajes. Ellos mismos aprenden dentro de sus juegos y al no interactuar Lola puede sentirse desanimada porque todo mundo está enfocado en su comportamiento, pero no en la raíz de este. Entonces sí, es muy válido que Lola se encuentre desanimada, desmotivada. Continuamos con la docente que remite el caso. El desarrollo intelectual de Lola ya podría haber sido por una situación desfavorable dentro del aula, ya sea rechazo o bullying por parte de sus compañeros, como también por el interés y la ética que le da la docente a la hora de explicar un tema. Por estas razones, centraremos como la revisión y la discusión sobre los factores asociados al aprendizaje escolar, desde la tradición de estudio sobre la eficacia social, ya que depende del comportamiento de sus compañeros que Lola se sienta como rechazo en el aula y así evita que ella pregunte o aclare sus dudas a la docente con el temor de que le estén juzgando sin darse cuenta entre los mismos compañeros. Seguimos con el rol de orientación. Tienes el micrófono apagado, Daniela. Daniela, tienes el micrófono apagado. Bueno, como había dicho anteriormente, en este caso, igual reiterando lo mismo que dijo la compañera anteriormente, es válido pensar que Lola está desmotivada muchas veces tanto por los padres como por los maestros. En este caso, todo lo demuestra la actitud de Lola, esa actitud de no querer compartir, de no querer aprender, va de la mano con la desmotivación. A ellos se les puede dar una desmotivación con una forma de actuar, una forma de decirle las cosas sin querer o muchas veces provocando a que ella tenga ese sentimiento y es lo que ella va a demostrar en el aula de clase o cualquier niño lo demuestra en el aula de clase. Es allí donde ya se puede llegar a una ayuda psicológica, se solicitaría una ayuda psicológica para irle como quitando ese pequeño sentimiento, como esa innovación, como ese sentimiento que ella tomó
al sentirse sola, porque prácticamente se puede decir que el llamar la atención de ella es porque se siente sola. No cuenta como con alguien a quien con quien pueda compartir sus cosas, sus sentimientos, lo que aprendió, lo que jugó. Entonces ya ahí sería darle también, como brindarle una ayuda psicológica para poder determinar la causa de esa desmotivación y quién la está generando. Y también se puede decir que la motivación va muy de la mano con el aprendizaje, ya que es tan importante la atención que se le brindan a los niños. Cada vez que sea padre o docente el que le diga a un niño, está bien hecho, puedes aprender más, puedes ser mucho mejor que de lo que eres ahora, tus conocimientos valen más que cualquier otra cosa. O sea, son pequeñas motivaciones que les podemos dar a ellos para que ellos sean grandes y así se puedan brindar y aprender más de lo que ellos imaginan. Ya en este caso todo depende de las personas que lo rodean. En este caso serían tanto en la casa los padres de familia y en el colegio o la de clase los maestros, ya que son con quien comparten más tiempo. Ya aquí pasaríamos a lo que es la estimulación sociocultural, es otra hipótesis, y donde se indica, nos hace la interrogante, cómo afecta el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres. En este caso, según mis conceptos, no afecta mucho, ya que hoy en día hay muchas herramientas que permiten ayudar a nuestros niños en consultas de sus tareas y el manejo de su motricidad siempre se tiene que ser estudiando para poder enseñar. No siempre tiene que ser alguien estudiado para poderle enseñar a nuestros hijos o a los demás. Lo importante son las ganas de hacerlo, la motivación que se le dé. Conozco muchos casos de padres que no pudieron terminar su escolaridad por X o Y motivo y son los que más motivan a los niños, los que más les enseñan, los que más le explican cómo poder solucionar sus tareas, los que los enseñan a ser grandes. Y esos niños son los que hoy en día son más aplicados, los que saben cómo investigar, interrogar, buscar más información para así poder sobresalir tanto en su aula de clase como en su casa. Ya en este caso podríamos pasar también a ver qué idea nos tiene la coordinador de convivencia, que nos comparte en este caso. Bueno, desde el punto de vista del coordinador de convivencia, se puede decir que si la educación de los padres es limitada y cerrada, el niño tiende a adoptar las ideas que lo rodean, que más le gusten, lo influencien a sus gustos. Pero si la educación es baja y abierta, es un apoyo positivo al desarrollo del niño, es decir, una cuestión de voluntad. ¿Por qué? Porque como manifestaba mi compañera, hoy en día hay muchas herramientas y en muchas ocasiones se tiene en cuenta que algunos no tienen las mismas oportunidades que otros y ahí entra la realidad social de cada ser humano. Entonces, hay casos de casos, pero cuando cuando la educación es baja, digámoslo de esa forma, pero se tiene la voluntad y una buena resolución de problemas, siempre van a motivar al niño a vivir las experiencias positivas que ellos no pudieron vivir. Pero cuando la educación es limitada, hay poca voluntad, tienden a caer inocentemente niños a rodearse de personas que tal vez no los merecen y ocurren casos fuera del contexto de Lola como maltratos o autoestimas bajas por malas expresiones. Entonces pienso que es en este punto es como una cuestión de voluntad de los padres a motivar a los niños para influenciarlos positivamente en su desarrollo, porque cuando no es de voluntad, pues los niños tienden a adoptar lo que más les gusta. Y si no hay una persona capacitada, con ganas de hacer de ellos alguien de bien, los va a dejar que se influencien por lo que más les gusta y a veces lo que más nos gusta no es lo más bueno. Como director de curso, pienso que los padres son el refuerzo de los conocimientos construidos en la escuela. Por lo tanto, si su educación es baja, hay una pequeña dificultad constante para reforzar a los niños con sus conocimientos. Así entonces su efecto depende nuevamente de la voluntad de estos. Es decir, aunque exista una dificultad en la que, por ejemplo, un padre que quedó en quinto o madre
y su hijo llega a séptimo, su madre o su padre, si tiene la voluntad, va a buscar la forma de solucionar por medio de un libro, una consulta, una tercera persona, porque quiere lo mejor para su hijo. Entonces, el acompañamiento de los padres es fundamental, pero no quiere decir que la escolaridad de un padre sea un inconveniente para el aprendizaje de un niño. Es más bien una cuestión de voluntad. Continuamos con nuestra compañera. Como docente que remite el caso, hay que también tener en cuenta el ambiente que vive Lola. Lola puede estar creciendo en un ambiente violento, donde su familia no le está brindando el cuidado y la atención que ella como menor de edad necesita. Y esto podría estar afectando en gran manera su desarrollo intelectual y con ello su rendimiento en el aula de clase. Respecto a las variables del hogar y el entorno familiar que inciden en los logros de aprendizaje, los estudios revisados muestran que una alta coincidencia acerca del peso que tienen factores estructurales, destacando que el nivel socioeconómico familiar puede afectar mucho al estudiante, ya que viviendo en un ambiente de conflictos, de problemas, también afecta tanto cognitivo como en la parte física. Puede ser una persona violenta que trate de llamar la atención, y esos son algunos de los factores emocionales que uno necesita manejar al estudiante para poderlos motivar y llevándolos no en el ambiente de vive, sino que sobresalga al tipo de ellos. Como por ejemplo hay unos casos donde padre y madre son drogadictos y el estudiante quiere sobresalir de parte de ellos. Entonces, para poderlo hacer, detrás hay un docente que lo motiva para que no sea igual a sus padres, sino que salga por el buen camino, pueda salir adelante y ayudar a sus padres que salgan de ese mundo. Bueno, en este caso, en cuanto con el rol del orientador, se podría decir que eso no influye mucho, ya que en el colegio últimamente se cuenta con bibliotecas para hacer las consultas de las tareas, ya que es el apoyo, y ya sé que es el apoyo de que le den los padres también a los hijos a la hora de aprender, a la hora de enseñar. Por lo general, he tenido el placer de reunirme con un tipo de papitos y ellos son muy motivados para que sus hijos aprendan más, para que sobresalgan más que ellos, para que sean grandes personas hoy en día. Como orientador se puede generar ciertas socializaciones como los padres, donde se les explique, se les brinde como una idea de todas las herramientas con las que cuentan y las que puedan ayudar a sus hijos a resolver las actividades escolares, ya sean escolares, sean de trabajo, como de cualquier área, pero es como tener la capacidad, la motivación, las ganas de enseñarles a nuestros hijos a salir adelante sin ver el grado de escolaridad con el que tienen los padres. Eso no tiene mucho por qué influir. Los padres por tal motivo no pudieron estudiar, de pronto les tocó trabajar desde pequeños, no contaron con el colegio en ese momento, algo que ellos sí quieren hacer con sus hijos, brindar una buena escolaridad, un buen ambiente, una buena vida. Ya en este caso, podemos como pasar también a la cuarta hipótesis, que es el desarrollo cognitivo, y es ahí donde nos preguntan si es válido suponer que Lola tiene una discapacidad cognitiva y si es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola. Bueno, en este caso se puede pensar que sí, sí tiene validez pensar o suponer que Lola tiene una discapacidad cognitiva, según todas las reacciones que ella ha tenido dentro del aula de clase. Todas esas acciones pueden llevar a pensar eso de la niña, pero no se puede decir que es algo definitivo, puede ser alguna discapacidad que pueda tratar. Hoy en día se ha venido presentando mucho que en los niños nacen con la discapacidad del autismo, no todos lo logran detectar a tiempo, esos son algunos de los indicios
También adicional a eso se puede, no solamente se puede como decir o asegurar que cuenta con esa discapacidad, esas acciones puede ser que ella quiere demostrar algo, quiere decir algo y es la única manera de lo que lo pueda demostrar, sea que tenga problema en la casa, en el colegio, le esté pasando algo con otra persona y no tenga la confianza para poderlo contar. Y también se puede decir que la acción de los padres con ella influye muchísimo. Muchas veces dicen que el reflejo de los hijos son el reflejo el reflejo de los padres son los hijos. Y eso también tiene mucho que ver ahí. Si los padres en la casa pelean, discuten, beben, se drogan, o sea, no tienen una buena convivencia, todo eso lo va a recoger Lola y lo va a ir a demostrar en el aula de clase, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, sí tiene mucho que esto influir el accionar de los padres. Por ese mismo motivo, se generan diferentes estudios o reuniones para socializar esa parte y ver de dónde depende el actuar de Lola. Y acá podemos pasar a ver la opinión del coordinador de convivencia. Bueno, teniendo en cuenta que la valoración psicológica de Lola dice que ella cuenta con las mismas capacidades cognitivas que sus compañeros, entonces yo pienso que no es válido pensar que Lola tenga alguna discapacidad cognitiva porque tiene la misma capacidad de aprender, solo que de una forma diferente. Sí es válido que la actitud o el comportamiento de los padres esté afectando a Lola académicamente, porque no sabemos cómo es su entorno familiar. Los niños aprenden lo que ven en casa y esto es lo que practican en la escuela. La primera escuela siempre es el hogar y en la escuela, el segundo hogar, van a practicar lo que aprenden en la casa. Entonces, es muy válido que el entorno familiar la esté afectando académicamente. En cuanto a la dirección del curso, no es válido la primera pregunta porque ella solo necesita estrategias educativas para concentrarse, trabajar su atención y un trabajo en equipo por parte de todo el talento humano de la institución para poder estar bien y sentirse cómoda. En cuanto a la segunda pregunta, la construcción de aprendizajes y desarrollo de esto es un trabajo en equipo entre padres y docentes, con coordinadores, directores de grado. Entonces, por lo tanto, si falla una de las dos partes, el rendimiento académico se ve afectado. Si la docente o docentes o directivas no tienen una buena comunicación con Lola, ella se puede sentir mal en la escuela o incluso pues la comunicación con sus compañeros. Pero si si es caso contrario, ella se puede sentir bien en la escuela y mal en casa. Entonces, es un factor de trabajo en equipo. Por lo tanto, es muy válido que debemos tener en cuenta que lo que Lola necesita es ajustes razonables que le ayudan a potenciar algunas de las falencias que viene presentando. Continuamos con nuestra compañera. Ah, pues para mi caso, Lola no requiere un programa de refuerzo escolar, ya que como se plantea, ella tiene igual capacidad cognitiva e intelectual que los otros niños. Desde mi punto de vista, lo que Lola necesitaría sería integrarse más y que se le preste una atención especial, pero sin separarla de los demás compañeros, y investigar si hay algún problema dentro de su hogar, ya sea falta de interés por parte de su familia o simplemente falta de interés por parte de ella misma, por alguna situación o algo que le esté pasando durante su entorno, ya que un refuerzo sería por alguna dificultad cognitiva que ellos tengan, pero en este caso, Lola tiene la misma capacidad que todos sus otros compañeros, así lo tenga uno una parte leve o avanzado, si se trata igual que los otros, ella se puede corregir algún problema cognitivo.
Bueno, ya en Eh, ese caso con lo del orientador es algo que no se puede asegurar del todo, pero puede ser una posibilidad. Es allí donde se pide ayuda psicológica y médica en compañía de sus padres para poder llegar a una determinación, el por qué las acciones de Lola dentro del aula, que eso y adicional a eso, se puede decir que es algo primordial en un hogar poder convivir con los niños en la casa, es algo muy importante para ellos porque bueno, seguimos con lo de la hipótesis número 4, donde quedamos como tal con la parte del orientador, donde dice que es algo que se puede asegurar porque ser una posibilidad es allí donde se pide ayuda psicológica o médica para poder determinar el porqué de las acciones de Lola dentro del aula, lo cual eso va acompañado de los padres, es algo que no se puede asegurar del todo si ella cuenta con alguna discapacidad o no, pero es algo también que se puede llegar a evaluar. No quiere decir que de pronto ella no cuente con las mismas capacidades de aprendizaje, solo que se debe de determinar o estudiar qué es lo que ella tiene para sí mismo poderle enseñar. Todos no aprenden de la misma manera, ni tampoco pueden como atraer o disponer de la información por lo mismo. También es algo muy primordial en un hogar, porque el convivir de los niños en su casa es lo más importante para ellos, porque de allí es donde viene como tiene, o todo, tienen como la gran compañía de sus padres, y por eso mismo al no haber buenos momentos, no tener buenas presencias con ellos, un buen compartir, una buena interacción, se presentan ciertos actos, ellos muchas veces no saben cómo reflejarlos, la rebeldía es uno de sus reflejos, el no prestar atención, la desconcentración, la agresividad, el silencio, la depresión, la ansiedad, todos esos son síntomas o rasgos que los niños manifiestan cuando les está sucediendo algo, cuando les pasa algo, ya sea en la casa o en el hogar, en el aula de clase, perdón. En ese momento pasamos a la hipótesis número 5, que es el trastorno del comportamiento, con una eh, interrogante que dice que dadas las acciones que se realiza de manera involuntaria Lola, es posible indicar que tiene un trastorno de comportamiento que debe ser tratado adecuadamente. Todas las acciones, espérame, aquí, todas las acciones dadas de la niña se puede pensar que sí puede estar sufriendo de algún trastorno o alguna incapacidad que aún no se ha sido tratada, ninguno le ha prestado atención como a ese tipo de comportamientos, hasta ahora que ya en el aula de clase se lo determinan muy seguido. En este caso, siempre se recomienda que tener una asociación, un acercamiento con Lola para ver si de pronto, ganándose la confianza o brindándole confianza a ella, se logra determinar el porqué de su actuación dentro del aula de clase, que es como donde más refleja o más muestra ese tipo de comportamientos. Pasemos y verifiquemos qué opinión o qué respuesta tiene la coordinadora de convivencia. Bueno, que no se refiere a un trastorno de atención como tal. E- Entonces, de acuerdo al rol de coordinador de convivencia, algunas de las actitudes de Lola afectan su convivencia, pero este diagnóstico no se puede etiquetar sin ayuda de un profesional y el estudio de todo el proceso de aprendizaje, comportamiento y crecimiento de Lola por parte de la institución y todo el talento humano, es decir, cómo ha sido el proceso de aprendizaje de ella para poder determinar o siquiera asimilar que se acerca a un trastorno de atención. Eh, Eso por parte de la coordinación de convivencia. Y por la dirección del curso es posible, porque pues la dirección del curso, la directora del curso comparte con ellos una jornada, un tiempo estipulado. Entonces es posible que se pueda determinar es posible, pero no se puede determinar por la dirección del curso, ya que son comportamientos que no presentaba antes. Entonces podemos llegar a ver que ella quiere llamar la atención ante alguna otra dificultad y la podemos estar confundiendo o malintencionando. Continuamos con nuestra compañera. Como docente que remite el caso, no es válido suponer que tenga una discapacidad cognitiva, ya que Lola debe ser valorada por un psicólogo.
no por tener retraso mental, sino para saber e investigar por qué Lola rinde más académicamente cuando tiene reuniones personalizadas por el docente y no con sus compañeros. Por ende, Lola puede estar padeciendo de algún trastorno o déficit de atención asociada con algún problema que puede estar viviendo desde su casa, o esto a su vez ocasionado dificultades académicas y comportamentales. Bueno, en el caso del orientador, se puede decir que si es algo que se debe hablar con los maestros para determinar ciertos factores que no le favorecen a la niña, y de igual manera se habla con los padres donde se les comenta lo sucedido y unas posibles causas, en lo cual se le haría un acompañamiento para realizar todo el proceso correspondiente con Lola y poder hacer saber por qué y o qué le ocasiona que ella actúe de esa manera. Ya con estas ayudas, con las de las personas pertinentes, las que se pueden encargar del caso directamente, podemos decir que podemos llegar a una conclusión con ella. Ahí donde se puede, como tal, con una ayuda psicológica, como lo decía la compañera anteriormente, podemos determinar si ella tiene presente algún inconveniente en su casa, con sus padres o con alguna otra persona que sea llegada a la casa, o también se puede estar presentando en el aula de clase, como se dijo anteriormente, puede ser también víctima de bullying, o simplemente, o sea, le hacen un rechazo a la niña por ciertas actitudes que puedes tener desde antes, y ni los padres ni en el colegio se habían dado cuenta hasta ahorita que ella las hizo mucho más evidentes. Entonces ya en este caso se genera como tal un acompañamiento, una orientación tanto a los padres como a los maestros a la hora de actuar dentro del caso de Lola. No sé si las compañeras desean agregar algo más a lo referente sobre las hipótesis. Ya en este caso entonces podemos decir que este es como tal el resultado, es el manejo que le dimos al cuadro o al desarrollo del cuadro sobre el caso de Lola.